Vamos a orar para empezar y agradecerle a Dios porque como les comento, tenemos vida, hermanos, y ese es una gran bendición, un privilegio, el poder tener vida, el poder tener salud, el poder escuchar la palabra de Dios, que cuantos quisieran poder hacerlo y no pueden. Y pues nosotros sí lo podemos hacer, así que agradezca a Dios la vida, agradezca a Dios este tiempo que nos concede en su presencia, en el estar juntos a través de estas redes sociales y poder transmitir la palabra de Dios. Así que vamos a orar y agradecerle a Dios. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes en este día. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que ahorita ya están conectados. Señor, bendícelos. Sea tu presencia con ellos, ahí donde ellos están, Señor, en su casa, en su trabajo, en algún lugar, Señor, donde se están trasladando. Dios, tu palabra sea obrando en sus vidas, en sus corazones, en cada uno de nosotros. Hay agradecimiento en nuestro corazón porque hemos visto, Señor, hemos disfrutado de tus bondades, de tus misericordias, y te agradecemos, Señor, porque es un privilegio, Dios, el tener vida y el poder disfrutar de ella, el poder disfrutar de tu palabra hoy en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos enseñe, el que nos lleve, Señor, a escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos, estos tiempos que podemos disfrutar en tu presencia, unidos a través de estos medios, Dios, que podamos hacerlo, Dios. Bendice a las personas que lo van a escuchar horas después, días después, aún meses, Señor, después, pero que tu palabra es viva y es eficaz en todo tiempo y en todo momento, Padre. Y nos ponemos en tus manos en este día y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Vamos a comenzar en esta tarde con la palabra de Dios. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo, este privilegio que nos da el Señor de poder hacerlo. Y es una bendición, ¿verdad? Como les comentaba. Entonces, prepare ahí su Biblia, la palabra de Dios. Y esta historia, este mensaje que quiero compartirles, es una historia o es un mensaje que bien podríamos llamarle su historia, mi historia, o su vida, mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas mujeres, muchos hermanos varones, ¿verdad? Nos podríamos identificar con la vida de este personaje que nos habla la escritura y que hoy quiero narrarles en esta tarde, hermanos, que es muy, muy conocida esta historia, porque era una vida que estaba sin Cristo. Y una vida que está sin Cristo, hermanos, es una vida vacía, es una vida torcida, muchas veces despreciado, rechazado, pero que pudo tener un encuentro glorioso con el Señor Jesús. Y esta palabra, hermanos, es para que veamos de dónde Dios nos sacó, pero cómo Dios quiere cambiar y darnos una nueva vida, un nuevo rumbo, darnos propósito a nuestras vidas, porque muchos estábamos vagando sin rumbo y sin propósito. Por eso les comento que muchos nos identificamos con este personaje de la escritura que es muy, muy conocido. Y lo primero que quiero marcar en esta tarde es que veamos lo más menospreciable en la vida de esta persona, de este personaje que nos habla la escritura. Lo más menospreciable que había en su vida, hermanos. Y sabemos que todos venimos de allá, ¿verdad? Sin Cristo es una vida muy, muy difícil, muy triste, donde se ha sufrido rechazos y se ha menospreciado. Y este hombre, hermanos, no fue la excepción. Quiero hablarles acerca de un hombre. Ahí en Mateo capítulo 9. Y ahorita que vean el nombre de este personaje van a decir, ah, ya sé. Ya sé la historia de este hombre, de este varón, que fue un hombre de Dios. Y aquí vemos en este versículo, capítulo 9 de Mateo, versículo 9, dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó
y le siguió. Aquí vemos, hermanas, a este hombre llamado aquí Mateo, que fue un hombre, hermanas, que tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Amén. Un encuentro precioso, glorioso. Y dice la Escritura que este hombre, antes de que siguiera el Señor Jesús, estaba sentado al banco de los tributos públicos, dice la Escritura. Y algunos o algunas se preguntarán, ¿qué es esto de estar sentado al banco de los tributos? Bueno, pues lo que quiere decir es que este hombre, que también se conoce como Leví en la Escritura, era un publicano, lo que se les llamaba como publicanos, que eran hombres recolectores de impuestos, era un cobrador, que a lo mejor él tenía su gente que cobraba al pueblo judío los impuestos. Recordemos que en ese tiempo el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba siendo gobernado por el imperio romano, ¿verdad? Entonces, este imperio imponía impuestos al pueblo judío, pero el imperio romano lo que hacía es que contrataba gente, ¿verdad? Hacían sus como licitaciones, ¿verdad? ¿Quién cobraba los impuestos para Roma? Porque se ganaba mucho dinero. Entonces Roma tenía esos publicanos entre el pueblo judío, que eran del mismo pueblo judío, y ellos cobraban esos impuestos a favor del imperio romano. Entonces era una profesión bastante despreciada entre los judíos, hermanas. Se les llamaba publicanos porque ellos manejaban dinero público, por eso se les llamaba de esa manera, con fondos públicos. Entonces a esos hombres se les llamaba así, publicanos, que eran cobradores de impuestos y manejaban estos fondos públicos. Y estos fondos, este dinero, pues iba a dar a dos lugares, uno para Roma y lo demás, porque Roma ponía un costo fijo, pero el publicano se quedaba con lo que él cobraba de más, con lo que él exigía de más. Así que mire, se ganaba mucho dinero las personas que realizaban este trabajo, y ellos pues le pagaban a Roma y se quedaban con una ganancia para ellos. Así que se hacían ricos a expensas de su mismo pueblo. Por eso eran personas muy despreciadas, pues para su pueblo. Este tipo de personas eran despreciadas por la sociedad y llegaron a ser símbolo de la clase más despreciable, ¿verdad?, de personas. Y como les digo, ellos, su forma de actuar era como ladrones, como traidores a su patria, a su nación. Los aborrecían, los mismos judíos, los mismos de su pueblo, los aborrecían a este tipo de personajes, a los publicanos. Y eso era lo que dice aquí esta frase, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea, él cobraba esos impuestos al pueblo judío y se le llamaba pues publicanos, cobradores. Mire lo que decía Juan el Bautista de ellos en Lucas 3:12. Vamos a ver este pasaje. Lucas 3, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la Escritura: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Fíjese lo que Juan les estaba diciendo aquí a los publicanos, que venían a bautizarse, y ellos le preguntaban a Juan: ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y él les decía: no exijan más de lo que les está ordenado. O sea, no hagan fraude, extorsión, publicanos, porque era lo que ellos practicaban generalmente, los publicanos. Entonces eran tenidos ellos por su pueblo como traidores, como apóstatas, ¿verdad? Porque habían renunciado a muchos de ellos a las promesas de Dios hacia sus padres. Y como consecuencia, todo esto traía que los rabinos pues no quisieran tenerlos en las sinagogas, en las reuniones en los que ellos estaban, en la que ellos se reunían, no los querían ahí con ellos. Y pues tampoco en la vida religiosa de Israel no tenían parte con ellos. Entonces su círculo de amigos era pura gente
que para el judío eran pecadores, era con los que ellos se juntaban. Ese era Leví, el que menciona aquí la palabra de Dios en Mateo 9. A eso se dedicaba él, hermanos, antes de venir a ese encuentro con Cristo. Un hombre pecador, un hombre que a los ojos de los demás era un hombre sin esperanza, un hombre que si usted lo hubiera visto en aquel momento, usted hubiera dicho, para este hombre no hay solución, no hay cambio en su vida, no es posible que haya un cambio. Y yo creo que muchos de nosotros que estábamos sin Cristo antes, hermanos, pues a lo mejor no daban mucho por nosotros, otros decían, él ya no tiene solución, para ella ya no hay solución, no hay salida, pero gracias porque nuestro Señor Jesucristo nos rescató, como rescató a este hombre, a Leví, de sus pecados, y así a cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo nos ha librado, hermanas y hermanos, del pecado, el pecado que abundaba en nosotros, como estaba en la vida de Leví, hermanos. Pero sucede ese momento glorioso cuando tiene ese encuentro con Jesús y ese hombre que era menospreciado por todos, que tal como les digo, a lo mejor nunca nadie hubiera pensado que iba a cambiar, que hubiera esperanza para él, pero para Dios, hermanos, era un hombre de valor, un hombre por el cual el Señor Jesús iría y hablaría con él, hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios 1:27, porque muchos de nosotros éramos como este hombre, como Leví, como Mateo. Éramos lo más vil y menospreciado y parecía que no había esperanza para ti y para mí. Pero el día que conocimos a Jesús, ese día cambió nuestra vida. Ese día fuimos hechos nuevas criaturas y le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesús porque hizo ese cambio en nosotros. Y yo sé que usted lo ha vivido este cambio, hermano. Antes éramos esclavos del pecado y cuando uno viene a Cristo, cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesús, surge ese cambio notorio, se nota, se ve, porque es una nueva criatura, es una nueva persona, actúa de diferente manera, ama, ¿verdad? Lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece, lo que Dios no quiere. Pero porque mire lo que dice 1 Corintios 1:27, así estábamos muchos como Leví, y no sé si ahorita o después haya gente que escuche este mensaje y a lo mejor te han dicho, ¿verdad? Para ti, pues tú ya no tienes remedio. Déjame decirte que el Señor Jesús, para Él no hay nada imposible y Él puede cambiar la vida aún más menospreciada, aún la vida más deshecha, Él la puede hacer de nuevo. Dice 1 Corintios 1:27 al 31, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántos sin Cristo, hermanos, éramos necios, como dice aquí la escritura, y débiles? Sentíamos que no podíamos hacer nada, que no servía nuestra vida para nada, pero Dios le plació escogerte a ti y a mí, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por nosotros mismos, hermanos, hermanas, no tenemos nada de qué gloriarnos. Todo es por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Cristo hizo por ti, por mí, hermana, hermano, en la cruz del Calvario, por ese encuentro que tuviste con el Señor Jesús, que trajo un cambio radical a nuestras vidas, y que eso vil y menospreciado, el Señor Jesús lo cambió, ¿verdad? Nos hizo nacer de nuevo, y ese fue el cambio que vamos a ver en la vida de este hombre, en la vida de Leví. Fíjese cómo ya vimos cómo él, lo más menospreciable que era su vida, lo que él hacía, una vida de pecado, pero vemos un cambio total en la vida de Leví, y ese cambio lo podemos ver de la mesa de los tributos, donde él
practicaba pecado, donde hacía las cosas que no eran agradables a Dios, a la mesa del Señor, al tener comunión con Dios, a servir a nuestro Dios, hermanos, y eso solo es a través de nuestro Señor Jesús. Regresemos a este pasaje de Mateo 9. Mateo 9, ahí en el versículo 9, dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo Jesús a este Leví, a Mateo, sígueme. Sígueme, le dijo Jesús a Mateo, hermanos, y él dice que se levantó y le siguió, hermanos. Hubo una conversión, una entrega total de Leví, hermanos, al Señor Jesús. Mire, el nombre de Leví significa el que une a los suyos, unido, asociado a él. Y Mateo significa el regalo de Dios, regalo del Señor, un regalo de Dios, ¿verdad? El don de Dios. Pero vea cómo Mateo, hermanos, hubo un cambio radical en la vida de este hombre. Hubo un cambio radical. El Señor Jesús le dice, sígueme, ven, camina conmigo, anda conmigo este caminar, ven, ten una relación íntima conmigo, es lo que significa ese sígueme. Es la idea que nos da de, ven, caminemos juntos, camina conmigo por la vereda, por el camino donde yo voy, acompáñame, sígueme, haz la voluntad del Señor Jesús. Y Mateo, hermanos, no lo vemos dándose a rogar, no lo vemos en una actitud de que no quería con el Señor Jesús, sino que él rápidamente se levantó de ese lugar donde estaba y siguió al Señor Jesús. Su respuesta fue inmediata, hermanos, al llamado del Señor Jesús. Y hoy en este tiempo el Señor Jesús está llamando a tu vida, a mi vida. Él hizo un llamado, ¿verdad?, para salvación, un llamado que todos, gracias a Dios, muchos respondimos a ese llamado y le damos gracias a Dios porque nos llamó para una nueva vida, una vida nueva en Cristo Jesús, pero también Él está haciendo llamados para servirle a muchos de los que Dios llamó para salvación, los ha escogido para servirle a Él también. Y este hombre, hay algo que me gusta en otro de los evangelios, porque si usted sabe las historias de que vienen en los evangelios, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, muchos de ellos vienen en otros pasajes, en otros evangelios, la misma historia. Y esta historia de Leví también viene en Lucas, que Lucas marca un detalle que me gusta mucho. En Lucas 5:28, mire, si tiene ahí su Biblia, vaya conmigo, si no yo se lo voy a dar lectura. Recuerda que estamos viendo el cambio total en la vida de Leví, como él dice que el Señor Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó. Su respuesta inmediata y le siguió. Pero en Lucas 5:28 añade un detalle muy precioso, hermanos, que yo creo que muchos de los que estamos en Cristo ahora lo hemos hecho, y gracias a Dios por eso. Dice, le voy a leer desde el 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ve el detalle que menciona Lucas. Dice, y dejándolo todo, ahí en el versículo 28, hermanos, dejando todo eso, toda su vida pasada, hermanos, todo lo que a él hacía anteriormente en su vida sin Cristo, él lo dejó, toda esa vida de pecado en lo que él se involucraba, haciendo fraudes, extorsionando, sacando riquezas, empobreciendo a otros. Él dejó todo, dejó ese puesto lucrativo, ese puesto que él tenía y que él sabía que no iba a recuperarlo, que no iba a volver a tenerlo. Pero Mateo, hermanos, él decidió dejarlo todo. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos renunciado a nuestra vida pasada, a ese viejo hombre, ¿verdad?, que estaba ahí con todos
todos esos hábitos de pecado, la mentira, el engaño, ¿verdad? El adulterio y tantas cosas que veníamos acarreando. Pero hermanos, en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas y nosotros, ese dejarlo todo, hermanos, implica un compromiso absoluto con el Señor Jesús. Mateo estaba diciendo, yo ya no quiero esta vida, mi vida es en Cristo, le sigo, es mi camino, es mi vida, es la verdad de ahora en adelante. Para mí, decía Leví, me comprometo, un compromiso absoluto con el Señor Jesús, hermanos. Implicaba una acción irreversible, no iba a volver atrás, Mateo, hermanos. ¿Cuántos creyentes, hermanos? ¿Cuántos hermanos o hermanas que van a escuchar o están escuchando este mensaje han hecho su decisión por Cristo? Un día Cristo vino a sus vidas, los salvó, pero se han alejado del Señor Jesús, o inclusive se han apartado, se han distanciado del Señor Jesús. Y no es tiempo, hermanos o hermanas, de volver atrás. Es tiempo de caminar, de seguir adelante, de dejar esa vida de pecado, de dejar esa vida de maldad, de dejar todo el pasado y caminar con el Señor Jesucristo en una vida nueva, hermanos. Mateo, con esa acción de lo dejó todo, lo dejó todo y no había paso atrás. Que cada uno de nosotros, que el pueblo de Dios, que tú y yo seamos esos hombres y esas mujeres comprometidos, que hemos sido salvos por el Señor Jesús, y que le digamos esta tarde, Señor Jesús, estoy comprometida, estoy comprometido contigo, con tus propósitos, con tus planes, no quiero regresar atrás. ¿Cuántos han pensado regresar a su vida pasada? ¿Cuántos han querido regresar a ese pecado que habitualmente realizaban antes? ¿Cuántos han querido regresar a esos pensamientos que tenían antes? No lo hagas, hermano, no lo hagas. Comprométete esta tarde, esta noche con nuestro Señor Jesús, porque Él lo ha dado todo. Él merece todo de ti y de mí. Ese compromiso absoluto, total, de entregarnos al Señor Jesús, como lo hizo Mateo, hermanos, hasta el final de sus días. Mateo lo dejó todo, hermanos. Y él sabía que a ese puesto no iba a regresar por nada. Probablemente Pedro y otros siervos de Dios eran pescadores, y a lo mejor si volvían a ese trabajo, pues no tendría tanto efecto en lo moral, en la sociedad, porque pues era un trabajo normal moralmente. Pero Mateo, hermanos, era un trabajo menospreciado en su pueblo. Entonces él sabía que estaba renunciando a todo por el Señor Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar y a dejar todo por el Señor Jesús, hermanos o hermanas? ¿Has estado dispuesto a renunciar a todo eso? Yo he conocido gente que, y en una ocasión también mi esposo lo comentaba, hay gente que cuando ha venido a Cristo los han desheredado sus padres porque se han hecho cristianos, dicen. Han perdido amistades, han perdido familia. ¿Por qué? Porque no quieren que se comprometan con Cristo. Pero no hay mejor vida, no hay mejor eternidad que estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo lo hizo. Mateo dejó todo y no volvió atrás. No vuelvas atrás, hermano, hermana. Sea lo que estés viviendo, sea lo que estés pasando, el desánimo, que alguien te decepcionó, hermanos, pero Dios no te decepciona. Dios no te deja. Nos decían en la predicación del miércoles, si no la ha escuchado, escúchela, está preciosa esta palabra, que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Él siempre va a estar con cada uno de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos, nosotros somos los que, regresamos hacia atrás. No hay ahorita tiempo, hermano, hermana, para regresar atrás. Es tiempo para dejar todo eso y avanzar y caminar como lo hizo Mateo. Amén. Luego fíjese lo que hizo, ahí en Lucas 5:29. Esta historia viene en varios evangelios, ahorita estamos viéndolo en Lucas capítulo 5, versículo 29.
5:29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, a Jesús, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Fíjese que Leví le ofreció un banquete a su Señor Jesús. El Señor Jesús pasa por donde está Leví cobrando los impuestos, y el Señor Jesús pasa, le dice, sígueme. Leví deja todo y sigue al Señor Jesús. Y yo creo que este hombre, ¿verdad? Estaba tan feliz que él buscaba qué ofrecerle, qué darle al Señor Jesús, a su Señor. Y él, hermanos, no podía esconder este gozo ni callar lo que estaba sucediendo en su vida, así que le hizo un banquete donde el Señor Jesús va a estar ahí con él, con Leví y con sus amigos. Fíjense qué precioso este momento, ¿verdad? Que yo creo que Leví estaba feliz, contento por lo que había pasado en su vida, y esto nos recuerda cuando usted y yo tomamos esa decisión por Cristo, que fue un momento excepcional, feliz de nuestras vidas, pero que cada día, hermanos, tiene que ser así, un día feliz, un día que te apasione por el Señor Jesús, hermano, no perder nuestro primer amor. Y este banquete que hizo Mateo, que hizo Leví, yo creo que lo hizo por dos razones. Fíjese, una, por gratitud al Señor Jesús, porque siendo lo más menospreciable entre su pueblo, siendo que nadie se quería juntar con él, hermanos, por lo que él realizaba, pero aún así el Señor Jesús vio en ese hombre un hombre que necesitaba la salvación, y este hombre, agradecido por gozo, le ofreció este banquete, porque así lo dice Lucas, dice que le hizo gran banquete, no cualquier banquete, no cualquier cena. Me imagino que preparó lo mejor que tuvo, el lugar, invitó a todos sus amigos, porque había gozo y gratitud en su corazón, hermanos. ¿Qué le estás ofreciendo tú a tu Señor Jesús por la salvación tan grande que te ha dado? ¿Qué es lo que le has ofrecido? ¿Quejas? ¿Qué le has ofrecido, hermano o hermana, al Señor Jesús? Porque muchos se quejan diciendo, es que antes que no tenía a Cristo, es que antes que no era cristiano, estaba mejor. Qué triste, ¿verdad? Qué vergüenza, siendo que le tenemos que ofrecer a nuestro Señor Jesús lo mejor, gratitud, gozo, hermanos, a nuestro Señor. Y Leví le ofrecía lo mejor. Pregúntate esta tarde, ¿qué le estoy ofreciendo a mi Salvador? ¿Qué le estás ofreciendo, hermano, hermana? Amén. Y la segunda cosa por lo cual yo pienso que le hizo este banquete, Leví al Señor Jesús, hermano, era porque quería presentarles a sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos, a sus amigos de transacciones, ¿verdad?, que hacían. Quería presentarles a su Señor y Salvador Jesús. Quería que lo vieran con el Señor Jesús, hermanos. Y yo puedo ver la cara del Señor Jesús cuando entró a ese banquete, hermano, hermana, y ver a tanto hombre, a tanto publicano, porque dice la Escritura que había publicanos, mucha compañía de publicanos. Imagínense ese momento. En ese banquete había muchísimos rechazados, hombres que no tenían esperanza, hombres despreciados por la sociedad, y aquí estaban en este banquete porque un hombre quiso presentarles a su Salvador para que también ellos encontraran la salvación para sus almas. Y Mateo da otro detalle y dice que había publicanos, y eran pecadores, hombres pecadores. Hombres que necesitaban al Señor Jesús, hermanos. Y esto también nos enseña a nosotros, primero, de no avergonzarnos del Señor Jesús. Muchos hoy del pueblo de Dios se avergüenzan de ser cristianos. Que nadie sepa en mi cuadra que soy cristiano, que nadie sepa de la escuela, que nadie sepa de mis vecinas que soy cristiano, que soy hermano, porque qué vergüenza
me van a rechazar, me van a menospreciar. No, hermano, que lo sepan, darles a conocer al Señor Jesús. Mateo no se avergonzó de su Señor, él lo dio a conocer a todos los que estaban ahí con él, a todos sus amigos, a todo mundo. Él, yo creo que quería ir llenar el banquete para que conocieran al Señor Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de compartir del Señor Jesús con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, aquellos que en otro tiempo te vieron a lo mejor en el pecado, en las drogas, en el alcohol, en malos lugares, haciendo cosas que no eran agradables, pero qué bueno que ahora tú les presentes al Señor Jesús como su Señor y Salvador, como lo hizo Mateo. No hay mejor oportunidad para hacerlo que esto, hermanos, que presentarles a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que vean, que han visto el cambio en nosotros y decirles, el que lo hizo en mi vida es el Señor Jesús. Y aquí te lo presento, mira, Él dio tu vida, Él dio su vida por ti también. Como lo hizo Mateo, Mateo lo llevó al Señor Jesús para que todos sus amigos pudieran también conocer al Salvador de sus almas, hermanos. Él no se avergonzó de su Señor. No te avergüences, hermano, de tu Señor. No te avergüences de Cristo, del Señor Jesús. Como decía Pablo, él tampoco se avergonzaba del Evangelio, y decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Porque nuestro Señor Jesús, en Él hay salvación y una vida eterna. Amén. Entonces, no nos avergoncemos de nuestro Señor Jesús. Una manera en la cual te puedes dar cuenta si te avergüenzas de Cristo, de tu Salvador, de tu Señor, es esta. Fíjense muy bien. Cuando no predico ni comparto mi fe. Cuando no les predico a otros de mi Señor, de mi Salvador. Cuando no les comparto a otros hermanos que necesitan también, probablemente es porque me avergüenzo de mi Señor Jesús. Y es muy, muy lamentable, hermanos, que no caigamos en nada de eso, sino que aprendamos de este hombre, de ofrecerle al Señor Jesús, nuestro Salvador, lo mejor, la gratitud, el gozo, pero también presentárselos a todos mis amigos, mis vecinos, mis compañeros, porque hay gozo, hay como cuando uno hay algo que a uno lo satisface, lo hace tan feliz, que quiere que todos vean y mira, esto es lo que a mí me hace feliz, esto es lo que a mí me ha dado paz, esto es lo que a mí me ha cambiado, el Señor Jesús, y que eso lo demos a conocer a los demás. Dios quiere que su pueblo sea de esta manera, hermanos. El Señor Jesús, yo creo que en aquel lugar, en aquel banquete, Él estaba feliz porque vio todas esas caras de esos publicanos, pecadores. Él los vio como ovejas sin pastor y Él quería ser el pastor de ellos. Él quería ser su salvador de ellos. Era una excelente oportunidad para predicarles del amor, para predicarles de que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, nosotros también aprovechemos cada oportunidad para presentarle a toda persona que nos rodea acerca de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y mire usted el cambio que ha habido en Leví. De ser un hombre tan menospreciable, vino a ser alguien que siguió al Señor Jesús, alguien que le ofreció su casa, que le presentó a sus amigos para que también lo conocieran como Señor y Salvador. Pero también, hermanos, este cambio lo vemos aún más en Leví, porque sirvió a su Señor, sirvió al Señor Jesús. Y tú y yo, hermanos, hoy en estos tiempos es necesario que se levanten hombres y mujeres que quieran servir a nuestro Señor Jesús. Mateo llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Yo creo que esto lo sabe la mayoría, pero ahí en la lista de Mateo 10:3, donde vienen la lista de los 12 apóstoles, ahí viene este hombre. Qué precioso, hermanos, que este hombre, siendo de lo más vil y menospreciado, lo escogió el Señor Jesús para que fuera uno de sus apóstoles. Y qué tremendo que a ti y a mí el Señor nos escoja
para servirle, aún lo que fuimos, hermanos, aún ahorita con nuestras debilidades, aún lo que a veces le fallamos, pero el Señor quiere que tú y yo le sirvamos. Y mira, Mateo 10, lo voy a leer desde el versículo 2, que es donde vienen el nombre de los apóstoles. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y cheque ahí ese versículo 3, Mateo el publicano. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué cambios trae el Señor Jesús a la vida del hombre y la mujer que se rinde a Él, que está dispuesto a seguirle al Señor Jesús, hermano? El Señor Jesús hace cambios tremendos en la vida de todo hombre y de toda mujer, como lo hizo en la vida de Mateo, para que llegara a ser su apóstol, su siervo, hermanos, Mateo. Y no solamente eso, le sirvió, fue su apóstol, pero también escribió uno de los evangelios, el Evangelio de San Mateo, por eso lleva su nombre, porque él lo escribió. Y este Evangelio de Mateo va dirigido al pueblo judío, al pueblo que en un momento él extorsionó, al pueblo que en un momento él a lo mejor abusó de algunos para sacar dinero, pero hoy se convirtió precisamente en lo que significa su nombre, un regalo de Dios para el pueblo de Dios. Y tú y yo, hermanos, somos un regalo de Dios para el pueblo de Dios y para otras gentes que aún no le conocen, hermanos. Tú y yo somos un don de Dios. O sea, Dios te ha dado dones, talentos para edificar su iglesia, hermano, hermana, y tú lo puedes hacer. Tú y yo podemos hacerlo. Y mira, este hombre escribió este Evangelio de San Mateo. Este hombre que fue publicano y lo escribió dirigido a su pueblo y hasta para su nación. Fue un regalo de Dios, hermanos. Fue una bendición, un don para los judíos, hermanos. Eso nos enseña que cada uno de nosotros podemos también servir a nuestro Señor Jesús. No importa el pasado que hayas tenido, en Cristo, dice la Escritura, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y cada uno de los que me están escuchando ahorita, cada uno tenemos un don, un talento, o dos, o tres, no sé cuántos, pero cada uno ha sido escogido por Dios para servirle, hermanos. De alguna o de otra manera, Dios te ha puesto los dones, los recursos para hacerlo, así que no te desanimes, sigue sirviendo a Dios. Si no lo has hecho, yo creo que es tiempo de hacerlo, porque tú eres un regalo de Dios para el pueblo, tú eres una bendición de Dios para la iglesia y para otras personas que el Señor tiene ya preparadas para escuchar su palabra, para escuchar su mensaje a través de tu vida, a través de mi vida. Entonces, quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué quieres tú ofrecerle al Señor Jesús, hermano, hermana? ¿Qué quieres ofrecerle al Señor? Yo creo que le hemos ofrecido nuestro corazón, pero pues también le podemos ofrecer ese banquete de poder tener comunión con Él todo el tiempo, de no avergonzarnos de nuestro Señor Jesús. Dalo a conocer a todos, predícale a tus amigos, a los que necesiten. A veces hay gente que se te acerca, que Dios lo permite, ¿verdad? Y comienzan a hablarte y te dicen, a lo mejor son conocidos o personas que a veces ni conoces, y te dicen, ¿sabe qué? Yo me siento mal, siento que ya mi vida no tiene sentido, he pensado esto, y comienzan a platicar tu vida. A esa persona Dios te la ha puesto para que le compartas el evangelio, para que le digas, mira, mi vida la cambió el Señor Jesús. Así como Mateo llevó al Señor Jesús y se lo enseñó a todos sus amigos, así cada uno de nosotros, hermanos, no nos avergoncemos de nuestro Señor Jesús y lo demos a conocer a todos, predicarle a nuestros amigos, a aquellos que lo necesitan, servirle con un corazón entregado a Él, servirle a nuestro Señor Jesús, porque Dios en su gran amor diseñó un plan, propósitos para ti, para mí, hermanos, y dispuso un llamado, ¿verdad?, para salvación, pero también para servirle a Él,
a cada uno de nosotros en su obra, hermanos. Y hoy es tiempo de que esos hombres, esas mujeres de Dios se levanten en el nombre del Señor para predicar su palabra, para llevar al Señor Jesús a otros hombres y mujeres que están perdidos, hermanos. Muchos están cercanos a ti. A lo mejor hay familiares, hay hermanos, hay primos, sobrinos que se están perdiendo, muchos en las drogas, en el alcohol, y nosotros, mire, estamos a veces callados cuando tenemos que compartir la palabra de Dios, cuando tenemos que compartirles del Señor Jesús. Así que, hermano, ofrécele hoy como Mateo, dile: Señor, te ofrezco mi gratitud, pero también quiero presentarte a mis amigos, quiero llevarte y compartir tu palabra con otros que lo necesitan. Hagamos estas dos cosas que hizo Mateo, hermanos. Agradecerle a Dios con gratitud, ¿verdad? Porque Él sí ofreció este banquete, fue por gratitud. Que haya gratitud en nuestras vidas, pero también que no nos avergoncemos de Él y que lo presentemos a los demás, a nuestro Señor Jesús. Entonces yo te invito, hermano, hermana, que oremos en esta noche, que le pidamos al Señor que nos perdone si no nos hemos comprometido como lo hizo Mateo, que Él lo dejó todo, lo dejamos todo por el Señor Jesús, todo lo que es nuestra vida pasada, y le seguimos al Señor. Si no te has comprometido totalmente, hoy esta noche es un día de compromiso, de decirle: yo me comprometo contigo, Señor Jesús, yo me comprometo con tu reino para que sea establecido aquí en esta tierra a través de la predicación del Evangelio. Entonces vamos a orar, hermano, lo que Dios te haya hablado en esta noche. Si tienes que agradecerle al Señor nada más porque dile: Señor, gracias porque mi vida era como la de Mateo, estaba llena de pecado, no daban un peso por mi vida, pero tú diste todo por mí, Señor Jesús, y te lo agradezco. Así que oremos, agradezcámosle a Dios y comprometámonos con Él para servirle y para presentarle a otros de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por la palabra que tú has hablado a través de este hombre, Señor, de este siervo tuyo llamado Mateo, Señor, un regalo de Dios, Señor. Un regalo tuyo a su pueblo, Dios, porque Él escribió después de ti, Señor, en ese libro, en ese evangelio de Mateo. Él escribió de ti, habló de ti a su pueblo, Señor. Aquel pueblo que en un momento le hizo daño, después, Señor, escribió palabra de vida, porque tú eres vida, Señor Jesús. Ayuda a cada una de mis hermanas y hermanos que han escuchado este mensaje, Dios. Tú nos has cambiado, nos has transformado. Si hay alguien que escucha esta palabra y que no es salvo, que no te conoce, Señor Jesús, que hoy pueda él saber que te necesita, Señor Jesús, que tú eres la salvación, que tú eres el único que puede cambiar vidas, transformar las vidas como lo hiciste con Mateo, Señor Jesús. Así sea transformada la vida de estas personas. Gracias porque has transformado nuestras vidas. Te agradecemos, hay agradecimiento en nuestro corazón, que nuestras hermanas, Señor, hermanos, hay agradecimiento por esta salvación tan grande que tú nos has dado, por este cambio que tú nos has dado, pero que nosotros estemos dispuestos a dejarlo todo por ti, Señor. Esa vida del pasado, no volver atrás, comprometernos contigo, Señor, con tu servicio, Dios. Porque hoy más que nunca, Señor, se requiere una iglesia comprometida contigo, Señor Jesús. Bendice a las damas de la iglesia, Señor, que sea quitada la pereza, que sea quitada la vergüenza, Señor, para compartir de ti, Señor. Que mis hermanas prediquen a otros, Señor, de ti, mi Dios, que presenten a su Salvador con sus amigas, con sus vecinas, Señor, que vean el gozo de la salvación, sus amigas, Señor, en sus vidas, y que puedan compartirlo con otras y que puedan, Señor, llevar a otras a ti, mi Señor Jesús. Que haya salvación, que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder tuyo para dar salvación, para cambiar, para transformar vidas, Dios.
que no nos dé vergüenza ser cristianos, Señor. Si alguno de mis hermanos o hermanas había caído en esto, Señor, de avergonzarse, de callar, Dios, que ya no más lo haga, Dios, que haya un cambio, que hoy tu palabra hable a sus corazones, a sus vidas, y que rompamos con eso, no más vergüenza, Señor, sino que abra nuestra boca, que podamos hablarlo, que podamos testificarlo de lo que tú haces, de las maravillas que tú haces, Señor. Bendice, bendice a las mujeres de la congregación, Padre, que se levante este grupo, Señor, de mujeres que evangelizan, que predican tu palabra, Señor, mujeres de gratitud, mujeres con gozo en su corazón, Señor, porque son muchas las bendiciones que tú nos has dado. Tenemos una salvación tan grande, Señor. ¿Cómo no dejar todo, Señor, si tú lo has dado todo, Señor, por cada uno de nosotros? Bendice, bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo hoy en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.